Hola a todos, muy buenas tardes. Qué gusto volverlos a saludar en una clase más de psicopatología. Yo espero de que la clase del día de hoy llene sus expectativas, ya que es la última previo a nuestro examen parcial, ¿verdad? Y eso me emociona mucho porque ahí vamos a comprobar cómo han estado estudiando, si las clases han quedado claras y cómo nos está yendo en todo este proceso académico. Vamos a esperar a dos compañeros más que se unan y, iniciamos. Dos minutitos más. Miren, ya. Jonathan, te escuchamos. Todavía no nos han dado fechas, pero yo pedí que fuera a finales de septiembre, principios de octubre, si no es que es en octubre, ¿verdad? Para que a ustedes les dé tiempo de pedir permiso y hacer todos sus trámites. Esta actividad eh, sí es muy importante que todos pudiéramos participar, porque es una experiencia bien enriquecedora, bien gratificante. Es, créanme, uno no vuelve a ser el mismo después de visitar este tipo de hospitales. Pero entiendo que hay gente que le cuesta como un poquito más en las cuestiones de pedir permiso. Bien, ya somos 8 en la clase, vamos a dar inicio. Eh, si gustan, durante las siguientes clases vamos a seguir platicando nuevamente del tema del hospital. Lo que quiero que hagamos ahora es que en la última sesión que tuvimos, vimos un video, pero yo siento que ese video quedó como muy en el aire porque no lo pudimos discutir. Y si se recuerdan, recapitulando un poquito, la última clase fue la ética y la psicopatología. Hablamos de lo que era ético, antiético, del estigma. ¿Se van recordando? Levanten su manita si están recordando. Hoy sí, levanten mano. Muy bien, todos se recuerdan. Eso me preocupa a ustedes, que solo a tres con Luis. ¿Solo tres se recuerdan de lo que hablamos en la clase pasada? ¿De verdad? ¿Solo tres se recuerdan de lo que hablamos? Chicos, me preocupa, me preocupa. Espérenme, viene alguien más. Bueno, entonces, ya hay más gente que se está recordando. Quiero que arranquemos haciendo una recapitulación de esa clase, pero para que lo hagamos un poco más dinámico, recuérdense que en este momento jálense su cafecito, su agüita fría, sus chicles, su cuaderno, todo lo que necesiten para mantenerse despiertos. Yo sé que es un poco complicado, pero no imposible. Así que vamos, les voy a compartir ahora porque quiero que veamos. Ay, al fin aprendí a usar esto. Con que así es que se tiene que ver. Miren ustedes, a la última clase, pero ya casi le voy agarrando la onda. Denme un segundo. A ver. ¡Qué maravilloso! Ténganme paciencia ustedes. Ténganme paciencia. Bien, entonces quiero que prestemos mucha atención a este video. Si alguno no lo alcanza a ver de los que faltan por unirse, pues ahí se los voy a compartir. Yo les había quedado pendiente en compartírselos al grupo, pero yo sé que iban a otra clase, entonces dije, mejor lo vemos todos juntos y podemos discutirlo. Entonces, espérenme, no sé si le di compartir audio. ¿Ustedes no vieron? A ver, denme un segundo, lo voy a volver a hacer. Ahí estamos. Ay, qué bendición, miren qué alegría. Ok, vamos a verlo entonces. Igual, si tienen dudas o preguntas, lo En los vamos sombríos viendo pasillos de un orfanato en Davenport, Iowa. otra vez. En los sombríos pasillos de un orfanato en Davenport, Iowa, a finales de los 30, se gestaba uno de los estudios más controvertidos y éticamente cuestionables de la historia de la psicología. Este experimento, conocido como el experimento monstruo, no solo marcó la vida de los niños involucrados, sino que también dejó una huella imborrable en el ámbito de la investigación psicológica. Espérenme un poquito, perdonen muchis, pero es que esto está muy rápido porque lo estaba viendo antes de unirme con ustedes, entonces.
los 30 se gestaba uno de los estudios más controvertidos y éticamente cuestionables de la historia de la psicología. Este experimento, conocido como el experimento monstruo, no solo marcó la vida de los niños involucrados, sino que también dejó una huella imborrable en el ámbito de la investigación psicológica. El experimento monstruo fue concebido y llevado a cabo por el patólogo del habla, Wendell Johnson, con la colaboración de su estudiante de posgrado, Mary Tudor, entre enero y mayo de 1939. Johnson, un investigador de renombre en la Universidad de Iowa, estaba obsesionado con descubrir las causas del tartamudeo. En aquella época, prevalecía la teoría de que el tartamudeo era un problema fisiológico, una consecuencia de señales cerebrales mal dirigidas. Sin embargo, Johnson tenía una perspectiva diferente. Creía que el tartamudeo era una conducta aprendida, producto de la ansiedad y la presión social. Para probar su hipótesis, Johnson seleccionó a 22 niños huérfanos del orfanato de Davenport, niños cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 15 años. Estos niños, divididos en dos grupos, constituirían la base de su experimento. El primer grupo estaba compuesto por niños que ya presentaban alguna dificultad en el habla, mientras que el segundo grupo estaba formado por niños sin problemas de lenguaje. Los participantes no sabían que estaban siendo parte de un estudio, creían que estaban recibiendo una terapia para mejorar su habla. El experimento se diseñó para observar los efectos de diferentes tipos de retroalimentación en el desarrollo del lenguaje de los niños. A la mitad de los niños se les felicitaba continuamente por sus avances en el lenguaje, recibiendo refuerzos positivos. El otro grupo, en cambio, fue sometido a un constante énfasis en sus errores, y se les decía que desarrollarían tartamudez si continuaban cometiendo esos errores. A los niños que no tenían problemas de lenguaje se les hizo creer que su habla estaba plagada de errores, lo que eventualmente provocó en ellos una gran ansiedad y una profunda inseguridad. Esta metodología, cruel y cinética, buscaba inducir artificialmente el tartamudeo en niños que originalmente no presentaban ningún trastorno del habla. Los resultados del experimento fueron devastadores. Los niños, sometidos a críticas constantes y a refuerzos negativos, comenzaron a mostrar signos de ansiedad, desarrollaron trastornos de la personalidad y un notable retraimiento en su habla. Contrariamente a lo que Johnson esperaba, estos niños no desarrollaron tartamudez, pero sí una serie de problemas psicológicos que los acompañaron el resto de sus vidas. En una ocasión, uno de los niños se negó a recitar en clase. Por otro lado, una niña de 11 años comenzó a autocorregirse compulsivamente, y otro más desarrolló un tic nervioso en los dedos, frustrado por su incapacidad para hablar con fluidez. La intervención negativa no solo fracasó en inducir el tartamudeo, sino que también dejó secuelas emocionales profundas y duraderas en los participantes. Consciente de la naturaleza controvertida de su estudio, Johnson decidió ocultar sus hallazgos. El miedo a ser comparado con los horribles experimentos humanos realizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial lo llevó a mantener su investigación en secreto. La disertación de Mary Tudor fue el único registro del experimento, guardado y olvidado por décadas. Cuando el estudio fue descubierto y salió a la luz pública en 2001, la comunidad científica y el público en general reaccionó con horror e indignación. Un artículo de The New York Times, titulado "El estudio del monstruo del doctor de la tartamudez", reveló los detalles de este macabro experimento. La Universidad de Iowa se vio obligada a disculparse públicamente y a pagar una indemnización de $1 millón a los pocos participantes que aún estaban vivos en 2007, ya ancianos. Este experimento tuvo un impacto duradero en la manera en que se regulan los estudios psicológicos. Contribuyó a la implementación de normativas éticas más estrictas, como las directrices de la Asociación Americana de Psicología y otros códigos de ética que buscaban proteger a los participantes, especialmente a los más vulnerables. Las reacciones de la comunidad científica incluyeron un profundo examen de conciencia sobre las prácticas de investigación y se llevaron a cabo numerosos simposios y conferencias
para discutir cómo prevenir que algo similar ocurriera en el futuro. Algunos de los participantes sobrevivientes ofrecieron testimonios sobre cómo el experimento afectó sus vidas, relatando cómo la ansiedad y los problemas de confianza que desarrollaron durante el estudio los siguieron a lo largo de su vida, influenciando su educación, relaciones y bienestar emocional. Fred Dean, uno de los participantes, comentó en una entrevista en 2001: "Nunca entendí por qué me decían que mi forma de hablar estaba mal. Eso me hizo dudar de mí mismo en todo lo que hacía, no solo en cómo hablaba. Me convertí en una persona muy retraída". Otro participante, Audrey Tetter, mencionó: "Empecé a corregirme todo el tiempo, incluso después del experimento. Seguía pensando que no hablaba correctamente. Fue una carga que llevé durante años". Estos testimonios subrayan el profundo y duradero impacto psicológico del experimento. Muchos de los participantes desarrollaron trastornos de ansiedad y otros problemas emocionales que les afectaron durante décadas. Sus relatos personales sirven como un recordatorio de las consecuencias humanas de la investigación cinética y refuerzan la necesidad de salvaguardas en los estudios con sujetos vulnerables. El experimento monstruo nos obliga a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la ética en la investigación. ¿Hasta dónde es aceptable llegar en nombre del conocimiento? La historia de Wendell Johnson y su infame estudio es un recordatorio de que, sin una sólida base ética, la búsqueda de la verdad puede convertirse en una pesadilla. La ciencia, al igual que cualquier otra herramienta poderosa, debe ser utilizada con responsabilidad y humanidad para evitar que historias como la del experimento monstruo se repitan. Este episodio oscuro en la historia de la psicología subraya la importancia de las normas éticas en la investigación y el deber de proteger a los participantes, especialmente cuando se trata de niños. A través de este relato, aprendemos que el fin nunca justifica los medios y que la integridad y la compasión deben ser los pilares de cualquier estudio científico. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de Wendell Johnson? ¿Crees que las reglas de ética en el ámbito médico deben ser ignoradas para lograr avances científicos a costa de las vidas humanas? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Bueno, Los dibujos animados hacen que las ideas complejas sean eso ya no. A ver. Em, ¿Estamos viendo todos la pantalla? ¿Se mira la presentación? Sí, excelente. Muchas gracias. Bien, pues muy buena tarde para todos. Gracias a todos los que se conectaron y los que nos están acompañando muy puntualmente desde las 5:30. Y para los que se tardaron un poquito, pues les comento. En la última clase estábamos haciendo la recapitulación de la última clase, cuando hablamos de lo ético y lo antiético, ¿verdad? Hicimos este ejercicio y vimos un video, pero realmente ese video no lo pudimos discutir, ¿verdad? Solo lo vimos. Es más, yo ya ni me acuerdo qué video era. Perdónenme. Por eso traía a la mesa este video y para eso les traigo algunas preguntas, ¿verdad? Hablemos un poquito sobre el experimento, ¿verdad? Durante la recreación de este experimento, al inicio, pues, si se dan cuenta, muchas personas estaban de acuerdo. Él tenía una hipótesis, era un psicólogo. No estábamos hablando de cualquier persona, era un psicólogo y una terapista del habla, ¿verdad? Del lenguaje. Y ambos tenían esta visión de comprobar si el tartamudeo podría ser algo heredado o algo aprendido. ¿Y quiénes fueron los primeros o qué población decidieron ellos vulnerar? Porque lo voy a decir así, este experimento vulneró a una población, los puso en riesgo. A los niños, pero no a cualquier niño. ¿Qué característica específica tenía este grupo de niños? ¿Alguien que quiera? Exactamente. Te soy muy sincera, a mí la palabra huérfano me genera.
pero lo entiendo, ¿verdad? Eran niños de un orfanato, ¿verdad? Como que decidieran aquí en Guatemala que las niñas del hogar seguro iban a ser las participantes de este experimento. Pues bien, eran niños que estaban protegiendo dentro de un hogar, protegiendo, pero se les permitió participar, ¿verdad? Y recuérdense que no todo experimento científico, aunque sus intenciones sean buenas, quiere decir que actúan con ética. A mí me impacta mucho ver cómo a los dos grupos de niños les generó diferente resultado. Y mientras que estuvieron experimentando, si se dan cuenta, ellos no fue que dejaran el experimento a medias, ellos concluyeron el experimento, inclusive viendo que habían secuelas negativas en los participantes. ¿Se recuerdan más o menos qué mencionaron que estaban haciendo algunos niños? Ya cuando los habían experimentado, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo consigo mismos? Efectivamente. Efectivamente. Muy bien. Los chicos empezaron a corregirse a sí mismos, los chicos empezaron a desarrollar estas conductas que eran agresivas o a lesionarse también, ¿verdad? En todo momento. Y algo que se repite constantemente puede generar un cambio en la personalidad de las personas, ¿verdad? Puede generar un impacto tan emocional tan fuerte que tú no vuelves a ser el mismo. Y si se dan cuenta, hasta en el año 2011 entendí yo que los indemnizaron, los que quedaban vivos, pero muchos de ellos, de esos 22 niños, que, o sea, toda su vida vivieron con trastornos de ansiedad, deprimidos, qué sé yo, otras patologías que desarrollaron. Entonces, es importante entender que dentro de nuestro campo laboral, de nuestro campo científico, que actuamos con la mente, a ver, todas las carreras, todas las profesiones tienen que actuar con ética, con conocimiento de lo correcto y lo incorrecto. Y por ejemplo, normalmente lo que es más visible es lo que hacen los pobres médicos, ¿verdad? Y les digo pobres porque realmente cuando un médico se equivoca, todo el mundo lo juzga, todo el mundo lo tacha, todo el mundo lo margina y empieza que el debate del actuar negligente o no del médico. Hay médicos que logran respaldar sus diagnósticos, logran respaldar sus tratamientos y muchos otros que sí actúan de forma antiética. Pero veamos, obviamente un médico da un mal tratamiento a una persona y hay un riesgo de muerte. Denme un segundito porque están tocando mi puerta, perdón. Discúlpenme la vida, ya. Entonces, claro, hay un riesgo de muerte y quién no va a sufrir la pérdida de su ser querido. Pero ahora, nosotros como psicólogos, como científicos que estudian la mente y el comportamiento humano, y yo lo resumo así, pero sabemos que estudiamos en muchas áreas de la persona, es que una persona viva con sufrimiento, viva con dolor. Y es un dolor emocional que no le puedes dar un tratamiento de forma física. Por ejemplo, tomes esta pastilla y usted ya va a componer su mente, ¿verdad? Entonces, la ética debe prevalecer en todo momento, a lo largo de toda nuestra historia y principalmente dentro de nuestro campo laboral y nuestra práctica profesional. Es importante que se los mencione porque es la base. Si ustedes tienen conocimiento de qué es la ética con valores y principios y la practican, créanme que les va a ahorrar muchísimos problemas. Cuando ya sean profesionales, se gradúen, ustedes tienen un tiempo para colegiarse. ¿Qué quiere decir?
Los colegios son instituciones que respaldan a los profesionales, que nos brindan ciertos beneficios, nos están capacitando. Hay colegio de humanidades para todos los que son profesores y ya se enterarán, ¿verdad? Colegio de ingenieros, colegio de abogados, colegio de, de farmacia, que ahí están todos los químicos farmacéuticos y nutricionistas, y el colegio de psicólogos, donde están evaluando constantemente que tú te capacites, que estés actualizado, que tengas un respaldo legal. Pero no es solo que el colegio esté ahí. Uno desde la práctica tiene que actuar con ética. Vamos a avanzar. Bien, entonces este experimento y como este han habido muchísimos. Y algo que me llama mucho la atención de este video es que en algún momento dice que a ellos se asustaron, escondieron los resultados porque tenían el temor de que los fueran a comparar con los experimentos que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Contándoles un poquito de mí, a mí me apasiona de verdad la Segunda Guerra Mundial. La vivo. Y no por lo que sucedió del Holocausto, sino por toda la dinámica que hubo, la política. Inclusive pude ir a Alemania a visitar algunos campos de concentración en Polonia. Y es impactante, impactante lo que uno mira ahí. Pero imagínense, tener a disposición todo un grupo de personas para poder experimentar con ellos. Y uno de estas personas que experimentó fue el ángel de la muerte, ¿verdad? Mengele, que era un médico que tenía a su disposición. Él pidió irse a los campos de concentración, especialmente a Auschwitz, y ahí tenía la población y él quería experimentar con los rasgos genéticos de las personas para poder él controlar el ADN y poder crear una raza de superhumanos, ¿verdad? Con los mejores genes de las personas. Experimentó con gemelos, experimentó con congelando a las personas, el tiempo de descomposición de las personas, cuánto duraban las personas sin comer, sin servicios. Miren, una cuestión terrible. Cuando uno lo ve desde el lado humano, le impacta un montón. Cuando uno ve los estudios, piensa, este hombre era muy inteligente, porque él experimentó con los seres humanos. Él veía los gemelos, los separa, por ejemplo, los niños que nacen pegados de alguna parte de su cuerpo. Él quirúrgicamente los separaba y de ahí los volvía a pegar. No aguantaban, ¿verdad? No aguantaban esos experimentos, era totalmente abominable. Y si se dan cuenta, hubieron otra serie de experimentos después de la Segunda Guerra Mundial que también impactaron a la humanidad. Yo no quiero que lo vean únicamente como, ay, son malos, actuaron sin ética, porque ese es un hecho, ellos actuaron sin ética, pero también hubieron resultados de esos experimentos. El desarrollo de vacunas, el desarrollo de medicamentos que nosotros utilizamos en la actualidad. Pero ya me fui por otras ramas, ¿verdad? Si quieren saber un poquito más de este tipo de acontecimientos antiéticos, busquen también la historia de la empresa Bayer, de la farmacéutica Bayer, que ellos eran aliados de los nazis y muchos medicamentos que consumimos actualmente tuvieron sus orígenes en esa historia, o sea, experimentando con otros seres humanos. Pero bueno, ahora, como psicólogos, quiero que tomemos esto bien importante. Ética en la evaluación psicopatológica. Evaluación. ¿Qué es una evaluación? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Alguien que me lo quiera escribir en un mensajito? Por acá lo leemos. No lo busquen en ChatGPT. Aquí recuérdense que no hay respuestas incorrectas. Todo lo queremos saber, qué es lo que tiene. Licenciada, como un ¿Cómo? estudio que se hace, un estudio, o una investigación que se le hace a una persona. Ah, excelente. Es un estudio o una investigación que se le hace a una persona. Muy bien. Es la recopilación de todos aquellos datos que necesitamos obtener de una persona o de una situación, ¿verdad? No evaluamos únicamente a las personas, evaluamos proyectos, evaluamos programas, evaluamos el uso de materiales. Específicamente, nosotros nos enfocamos en la evaluación de comportamientos, ¿verdad? De discursos, de palabras. Evaluamos, obtenemos, recopilamos y esto
tiene que tener ciertas características muy puntuales cuando hablamos desde la ética. Primero, utilizar procedimientos para los cuales está capacitado. Les voy a dar una opinión muy personal y espero que no se me convierta en problema. Estaba platicando con un grupo de estudiantes del día sábado y ya están haciendo su práctica, ¿verdad? Y ellos me comentan cosas que uno como profesional les puede apoyar. O sea, uno no solo es darle la clase, uno también los apoya en otras cuestiones. Y estaban, pero alteradas las estudiantes, porque les habían pedido cierta cantidad de casos y desconocían cómo intervenir, desconocían cómo estructurar una historia clínica, desconocían muchos elementos que son importantísimos. Entonces, uno como profesional no puede dejar pasar eso de largo, ¿verdad? Entonces yo les decía, miren, lean. Si no se los enseñaron, ustedes edúquense, ustedes busquen sus materiales, vean videos, estas herramientas tan maravillosas que nos permiten acceder a tantas fuentes de información, son tan valiosísimas. Entonces, ya la siguiente clase, pues yo les ayudé un poquito, orientándolas y todo, pero si yo como profesional me mandan a la práctica y de buenas a primeras me están pidiendo que haga algo que desconozco, ¿será que yo como estudiante estoy actuando con ética? No lo creo. No lo creo. Son acciones cuestionables. Porque uno entra así como, ay, sí, es que tenés que practicar y vete al agua. Pero si yo no estoy preparado, si yo no he observado, si inclusive yo no he ido a un tratamiento psicológico, es importante que me evalúe y diga, esto no lo conozco, necesito un poco más de tiempo para prepararme y hacerlo correctamente. Y no tener miedo de decir no sé, no tener miedo de decir necesito informarme más. Porque aquí recuérdense que lo que queremos evitar es el impacto o el menor daño posible a una persona. Bien, sigamos y después les cuento otra cosa. Recoger información suficiente, ¿verdad? Si nosotros no estamos capacitados, no conocemos el instrumento de evaluación que vamos a aplicar, cuando lo vayamos a hacer, inclusive yo he visto cuando los profesionales se quedan, ay Dios, ¿qué significará esto? Y el paciente así preguntándose, o sea, si usted no sabe, yo menos, ¿verdad? Lean sus documentos antes de llegar a intervenir. A todos nos da miedo la primera vez y no quiere decir que no nos vayamos a equivocar. Pero no es lo mismo equivocarse sin intención de hacerlo a equivocarse sabiendo que te vas a equivocar, que por no haber estudiado tú vas a cometer un error, porque era algo que tú pudiste prevenir. Cuando uno no ha estudiado ni nada y llega y comete un error, eso es más delicado. Pero cuando tú te preparas, vas a cometer mínimos errores. Evitar conclusiones precipitadas. Y esto también lo relaciono con el tema de la estigmatización, que nosotros pues ya somos profesionales y llegamos y estigmatizamos a una persona. Ah, es que de plano se droga porque en su casa no lo quieren. No, ¿verdad? Tenemos que evitar ese tipo de comentarios. No sabemos realmente el factor que desencadena este tipo de comportamientos. Diferenciar hechos, observaciones e interpretaciones. Vamos a hacer un ejercicio de eso más adelante. Respetar la dignidad del evaluado. Como profesionales, si nosotros no nos sentimos cómodos atendiendo a una persona, no por eso los vamos a tratar con desprecio, ¿verdad? O hacerles malas caras. Yo lo he visto, evítenlo, evítenlo. Yo quisiera que el otro año me dieran la clase de práctica. Estoy viendo si me toca. Porque necesitamos preparar buenos profesionales. Y si usted llega con la intención de que ve a una persona que no tiene buenos hábitos de higiene y llegan así, ya estamos vulnerando la dignidad de esa persona. Estamos creando en él la conciencia de que es desagradable, de que tiene un mal aroma. Y aunque así lo tenga, yo como profesional me comporto, mantengo mi equilibrio.
Utilizar instrumentos apropiados, así como también no utilizarlos. Si yo no conozco un instrumento de evaluación, si no me preparé, si no lo leí, si no le pedí ayuda a otro profesional para conocerlo, no se metan a aplicar pruebas que no conocen. Miren, y les cuento los problemas que yo he tenido, ¿verdad? Cabal, en mi primer año de práctica, a mí me pusieron a aplicar la prueba Vender Copies. Y el día que dieron la clase, yo sí llegué, porque nunca falté, pero no entendí. Y sí, la vamos a aplicar y yo tomando notas, miren, fue un caos. Yo en mi mente no entendía nada. Entonces, cuando fuimos ya a la práctica, yo lo dejé encima, no pasa nada. Mi docente de práctica me dijo, mira, aplica esta prueba. Y me estaba dando su prueba original, que es una cosa así. Vamos a ver cómo nos va con un pacientito. Miren ustedes, yo ese día ni me atreví a tocarla. Yo le dije, mire, licenciada, le soy muy sincera, yo no me considero capaz de aplicar esta prueba. Ay, no hay problema, permitime. Llamó a alguien más que sí sabía aplicar la prueba y me dijo, observa todo lo que esta persona haga, anota y cuando terminen de aplicarla tú le preguntas. Miren, santo remedio, yo me sentía re mal por no haberla aprendido bien, pero tampoco me podía meter a vulnerar a un niño, porque era un niño precioso como de 8 años que tenía problemas escolares. Yo manejaba muy bien la práctica de lo práctico, ¿verdad? Actividades, ejercicios físicos, pero cuando me tocaba pruebas yo sufría. Y es una realidad, no todos los profesionales que ustedes ven manejan todas las pruebas. Algunos se especializan y los felicito, ¿verdad? Algunos otros les cuesta un poco más, como a mí, pero buscamos alternativas. Si usted no conoce el instrumento, no se meta a aplicarlo. Proteger la información, lo que les mencionaba la vez pasada, hacer estos comentarios de, ay mami, fíjate que hoy atendí a una persona que yo digo que lo conoces, vieras, que es que a veces nos sirve como una manera de desahogarnos, pero también tenemos que tener cuidado con la información de los pacientes. Ellos la confían en nosotros, no para que la volvamos tema de conversación en las reuniones familiares o en las reuniones con amigos. No podemos hacer eso. Estamos vulnerando a una persona. Sí, pero la persona no se va a enterar. Tú lo vas a saber. Sí, pero es que me sirve de ejemplo. Claro, sé ético en un ambiente controlado con otro profesional, no con cualquier persona. Registrar adecuadamente los resultados. Miren, a veces cuesta porque se nos va una cosita, ¿verdad? Y es válido volver a preguntar, pero ya si el paciente te está repitiendo 3 veces que es soltero, ya es una cuestión de uno. Que ese día no vas prestando atención, no vas concentrado, estás en otro mundo, entonces hay que buscar una estrategia diferente. Reconocer los límites profesionales. No vamos a poder atender a todos los pacientes que nos lleguen a la consulta. No vamos a poder a manejar todos los casos que nos lleguen. Es raro el psicólogo que logra manejar todos. Y el que sí los logre manejar todos, pues felicidades, ¿verdad? Conoce toda la psicología de pies a cabeza. Atentos, esa es una bandera roja. Realizar referencias cuando el caso exceda sus competencias. Hay que saber, ¿verdad? No vamos a poder manejarlo todo, es totalmente natural. Hay que preguntar. Un psicólogo que no pregunta va a ser un mal profesional. Pregunten todo. Los dilemas éticos. Un dilema es aquella situación que nos cuestiona, que nos hace dudar entre lo que es correcto y no es correcto. El ¿qué hago? ¿Qué hago? Vamos a tener muchísimos dilemas éticos. La confidencialidad. A los pacientes tienen que tener muy claro 3 cosas. En primero, que toda la información que ustedes obtengan de ellos lo van a manejar entre ustedes y el paciente toda vez no esté en riesgo su vida. Si la vida del paciente está en riesgo, yo no puedo dejar que el paciente se vaya solo así. Tenemos que prestar mucha atención. Pregúntenle o hablen con ellos. Mira, si durante la entrevista yo identifico que hay una situación crítica,
de compartirlo con una persona, porque queremos velar por tu seguridad. Es que me da pena, y si el paciente no quiere, y si el... Nada, tú lo dices. Tú tienes que cuidar de ti. Entonces, sí, pero es que, ¿qué le va a decir? No, tranquilo, yo no le voy a decir nada que no corresponde. Dependiendo de la persona que tú me digas, yo le voy a comentar, e inclusive tú puedes estar con nosotros y le voy a comentar que necesitamos que estén más pendientes de ti, que estén vigilando tu seguridad, que te acompañen cuando tú tengas una crisis o que busquen a alguna emergencia, algún número de emergencia para poder llevarte y contener antes de que te hagas daño. Esa es la primera. La segunda es que él no le puede hacer daño a los demás. Si el paciente nos dice, mire, es que yo le quiero, me voy a vengar de mi expareja, yo ya contraté a alguien que le haga daño, tú no te puedes quedar con esa información. Le dices que que esa información es muy delicada y que es importante que la comenten con alguien más. Pero ¿a quién se la cuento? Es que me lo dijo en consulta. ¿A quién se la cuento? Miren, nosotros tenemos que proteger la vida. Tenemos que proteger la vida. Entonces, lo tenemos que, les voy a ser muy sincero, casi no pasa, casi no pasa. Yo de como en estos 10 años de práctica que yo llevo, nunca me ha pasado, pero no quiere decir que no vaya a pasar. ¿A quién se la cuento? Podemos acercarnos al área de ética del colegio de psicólogos, podemos acercarnos, por ejemplo, si estamos en una institución, a nuestro director o a nuestro supervisor. Si ustedes están en la práctica, a su docente de práctica. Lo importante es que ustedes lo comuniquen, ¿verdad? Y claro, el paciente no les va a decir es que sí, lo quiero matar, pero van a haber cosas que nos van a poner en duda si es una conducta de riesgo y peligrosidad. Como les digo, casi no pasa, no se asusten. Pasa más de que la gente se quiera hacer daño, pero no quiere decir que no pase. Y las redes sociales. Toda información que nosotros obtengamos de nuestro paciente a través de redes sociales, ¿será correcto o incorrecto agregarla a nuestra recopilación de datos? ¿Ustedes qué piensan? Los escucho. ¿Podría repetir? Disculpe, Licta. No, no es molestia, tranquilo. Si obtenemos una información de nuestro paciente a través de las redes sociales, por ejemplo, estás trabajando con un paciente que tiene problemas de adicción al alcohol y resulta que él sube una foto o alguien subió una foto y lo etiqueta y ven que en la mesa hay infinidad de licor. ¿Lo tomarían como información para agregarla a su expediente o solo lo dejan pasar como que nunca lo vieron? Te escuchamos, Luis. Licenciada, yo desde mi perspectiva, si viera algo así, yo lo miraría, pero no lo tomaría principalmente como así como observación, sino que yo esperaría que esa persona llegue y si me dice que tiene problemas de adicción, podría utilizar eso como referencia, más no usarlo como principal fuente de decir que esa persona es así, sino tomarlo como un síntoma o analizarlo. No sé si me doy a entender, pero no tomarlo así como prueba verídica por completo. Ok, primera no es síntoma, es signo. Tú lo estás viendo, el paciente no te lo está diciendo. Los signos es lo que observamos. Vas por buen camino. ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿Jonathan?
Ok, gracias, Jonathan. Melcy. Sí, licenciada, considero que la vida de él, pues él tiene la libertad de hacer lo que quiera. Cuando ya se presente a mi clínica, pues de él tiene que salir, ¿verdad? Porque, pues, y contarme. Si él me quiere contar, está bien. Si no me quiere contar, pues no, ¿verdad? Porque tengo que respetar eso, ¿verdad? Ok, a ver, lo estamos viendo desde dos perspectivas diferentes. Yo les dije que tiene adicción porque ya llegó con ustedes. Ustedes saben que está en un tratamiento de antiadicciones, ¿verdad? O resolviendo esos conflictos. Definitivamente la vida privada del paciente se vuelve pública en el momento que se las cuenta a ustedes. A ustedes ya no se lo van a contar a nadie más, pero ya lo hizo público con ustedes. Tienen muchas buenas ideas, efectivamente. No podemos tomar como única herramienta de información. No sabemos si él realmente tomó, no sabemos nada. Subieron una foto, lo etiquetaron y ahí está la foto, ¿verdad? Entonces, esa es una fuente de información. Consulta. Podemos utilizarla como una herramienta, claro, sin mencionarle dónde la vimos. ¿Saben por qué? Porque en el momento que ustedes le digan al paciente, ay, te vi en una fotografía, andabas en Applebee's, ¿verdad? Con todos tus amigos, se andaban echando las chelas. Desde el momento en que ustedes le dicen eso al paciente, se pierde totalmente la relación terapeuta-paciente. Porque ustedes entran en un modo de confianza, amistad. Ay, sí, es que yo también he ido ahí. No, ustedes la vieron, pero no le pueden mencionar al paciente que la vieron, porque si no, él también se va a sentir avergonzado, acosado. O sea, estamos pasando los límites de la ética. Lo que sí podemos hacer es armar nuestra siguiente consulta para tocar el tema, pero de una forma sutil y delicada, sin invadir su espacio, pero sí para que nos sirva como una herramienta. ¿Qué podemos preguntarle? Por ejemplo, si su tema es la adicción, cuéntame, ¿cuándo sientes tú que hay más posibilidades que tú tomes? Y de él va a depender decirnos, ah, es que cuando me siento triste o viera que cuando salgo con amigos, cada cuánto sales con tus amigos. Ah, es que fíjese que la verdad es que cada fin de semana hay un cumpleaños, hay algo, y entonces tomamos viernes, sábado y domingo. Comprendo la situación. Y cuando estás triste, ¿qué es lo que te hace sentirte triste? Que te lleva a ti a pensar en tomar. Así. Ustedes vieron la foto, como pudieron ver la foto de cualquier otra persona, pero para terapia hay que ser muy delicados y sutiles. No van a volver, no van a meterse al Facebook y a ver, veamos cómo está su vida. No, ¿verdad? Lo que cuenta es lo que el paciente les dice. Si encuentran una foto, solo es una herramienta. No determina lo que ustedes trabajan en terapia. Y ese es un dilema que lo van a seguir encontrando y que lo van a ver. Lo mismo que cuando, por ejemplo, hay un padre de familia que les pide atiendan a mi hijo, pero es que mire, mi hijo se porta muy mal y no está entregando tareas en el colegio y la maestra me da queja cada vez que puede, me manda nota de la dirección, ya me citaron y mire, mi patojo está mal, él es muy mal criado. Esa solo es una fuente de información. En la consulta, ustedes van a ser los dueños de ese momento donde pueden obtener la información. Por eso es importante el rapport y crear ese espacio de confianza para que él sienta la libertad de expresarse sin temor al miedo, al juicio, sin temor al juicio y a la crítica, como bien lo mencionó Jonathan. Entonces, los tres dilemas éticos que podemos encontrar: confidencialidad, redes sociales y, perdón, me faltó el de en medio, el diagnóstico sin evaluación suficiente. Por favor, ay, es que ya él me dijo que venía con ansiedad. Entonces vengo yo y ya lo diagnostico como ansiedad, es que es ansioso.
atentos. Ni siquiera podemos decir, es que me toca atender a mi paciente ansioso. La forma correcta es decir, vamos a tener una sesión de terapia con una persona que presenta un trastorno de ansiedad, pero muy largo, es lo que hay que decir. Aquí no hay para dónde, es lo que hay que decir. No etiquetamos a las personas, el deprimido, el ansioso, el suicida. No. Las personas tienen situaciones, padecen enfermedades, pero no sabemos que una persona no es únicamente su trastorno. Melcy. Esa palabra, licenciada, yo la palabra trastorno casi no me gusta, fíjese, pero no la siento así, mira. Pero bueno. Muy bien, Melcy. Es que uno no tiene que estar de acuerdo con todo. Así como a mí no me gusta la palabra huérfano, a ti no te gusta trastorno, pero ya están definidas por la Real Academia de la Lengua. No necesariamente la tienes que usar, pero te vas a dar cuenta que en la carrera las tenemos que usar, ¿verdad? Y más trastorno, no digamos esa palabra. Es una palabrota, le digo yo. A ver, entonces, ya como fórmula clave, veamos esto. Una persona, o para definir un diagnóstico, estamos hablando que la persona no es solo los criterios que yo estoy evaluando. Estamos hablando que una persona es su contexto, los síntomas, la evaluación, más el diagnóstico. Para poder evaluar una psicopatología necesitamos estos 5 características. Y claro, aparte de los síntomas, los signos, ¿verdad? Va metido, síntomas, signos. 5 cosas. O sea, yo no puedo decir, es que ya solo con su contexto yo ya determiné su diagnóstico. Es que ya me dijo sus síntomas y ya eso es todo para definir qué está padeciendo. Es que él me describió cómo es. Ya eso me dijo a mí que está padeciendo. No. Tenemos que tomar en cuenta estas 5 características. Leamos acá. El diagnóstico debe entenderse dentro de una evaluación integral, no como una descripción total de la persona. Las personas no son su diagnóstico. Por eso les decía, prohibidísimo decir, es que el paciente es ansioso. Perdón, paciente ansioso. Él presenta, él está diagnosticado, él cumple con criterios de... Hay que tener cuidado con esta parte. Bien, eso me faltaba de la presentación anterior y les quiero compartir la presentación de hoy que todavía nos falta. Esa ya estuvo, espérenme, ¿dónde está la otra? Aquí está la otra. Esta no tiene video y es más cortita porque quiero que trabajemos algo. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí. Bien. Nuestro siguiente tema es diagnóstico y evaluación psicopatológica. Venimos de hablar de la ética, venimos de hablar de la estigmatización, de los modelos, de la psicopatología, de todos los antecedentes. Traemos un largo recorrido para llegar a este punto, el diagnóstico y evaluación psicopatológica. Evaluar no significa diagnosticar. ¿Por qué? Porque en la evaluación, como hablamos en la presentación anterior, solo es recopilar la información. Solo voy a tomar notas, voy a ordenarla. Para diagnosticar necesito tomar en cuenta otros criterios. La evaluación psicológica implica recopilar, organizar e integrar información para comprender el funcionamiento de una persona. Y aquí quiero que también hablemos de algunas situaciones. Muchas veces los comportamientos espérenme, se me fue la palabra. En la tarde la estaba leyendo y se me fue. Patologizamos una actitud, un comportamiento o lo que observamos. ¿A qué me refiero con esto? Es que vimos que alguien pasó así, como 1 hora jalándose el pelo. Es que es ansioso. Vimos que una persona estaba moviendo mucho la pierna o se estaba tocando la cara mucho. Ya tiene ansiedad.
Es que vimos que él no almorzó, está deprimido. Hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, ¿verdad? No todo comportamiento inadecuado, inapropiado o anormal significa que la persona presente una psicopatología. ¿Cuáles son las fuentes de información? La entrevista clínica, observación, historia clínica, y quiero que le presten atención y vayan pensando las diferencias entre una entrevista clínica y una historia clínica. ¿Será lo mismo? ¿Serán diferentes cosas? ¿Me sirven para lo mismo? ¿Qué será? La observación, que sabemos que nuestra principal fuente no, principal no, una de nuestras fuentes es nuestro ojo clínico, ¿verdad? Observar todo, la forma en que llega, su comportamiento, cómo va vestido, cómo habla, si desvía la mirada, si baja la cara, si está mascando chicle como yo al inicio, los antecedentes personales, y esto se refiere a toda su historia de vida. Antecedentes familiares, desde cómo nació. Ay, es que a mí nunca me dijeron cómo nací. ¿De verdad? ¿Nunca te contaron? No, nunca me dijeron. Bueno, ¿y qué te recuerdas tú? ¿Verdad? Hay personas que les van a decir, yo pesé tanto, yo fui parto natural, pesé tanto, creyeron que tenía diabetes porque era un bebé muy grande, pensaron que tenía malito mi hígado. Esa soy yo. A mí sí me contaron cómo era yo de bebé. Entonces, así, ¿cómo es tu relación con mamá? ¿Cómo es relación con papá? ¿Con quién creciste? ¿Abuelitas, tíos? ¿Quién es la persona en quien tú puedes confiar? Si tuvieras un problema, ¿a quién te diriges o a quién buscas para que te dé un consejo? A tal amigo, a mi jefe, a mi novia. Información contextual se refiere a los ambientes donde se desenvuelve esa persona, que sabemos que son principalmente hogar, ¿verdad? Familia, trabajo, universidad, iglesia, hobbies, parte recreativa, amistades, pruebas psicológicas cuando corresponda. No siempre vamos a tener necesidad de aplicar pruebas, no siempre. Hay otras veces que sí son necesarias. Importantísimo. Bueno, al final se los digo. Información proporcionada por otras fuentes, cuando sea pertinente y ético. Aquí entra el dilema de si lo vi en Facebook, ¿cuenta como información para mí? Si me salió un TikTok, ¿será que me está diciendo quién es esa persona? ¿Me describe esa persona? Si me meto a su TikTok y veo solo TikToks de amor, esa persona, esa es su personalidad, ese es su verdadero yo. Vi que Jonathan tenía la manita para abajo, ¿verdad? Pero sí, el punto es este, que hay que saber qué nos dice esa información, compararla, evaluarla, saber si es útil o no para su tratamiento, ¿verdad? O para construir su expediente, y si no, pues desecharla. Atentos, escuchar un comentario de una persona no va a definir completamente a esa persona. Es que como la mamá me dijo que era peleonera, y lo que vamos encontrando es tal vez un adolescente muy triste, deprimido. No es que esté peleando, está tan triste que su forma de expresar su tristeza es enojándose. Entonces, él reclama por cosas válidas, reclama por cosas inválidas. Atentos, esa es la interpretación que nosotros como profesionales le damos a la información. Les decía, a ver, historia clínica y entrevista clínica. Vamos a ver aquí. Definitivamente no son lo mismo. La entrevista es cuando yo estoy de frente con mi paciente y obtengo información. Uno de los errores más comunes que hacemos como psicólogos o que nos enseñan a hacer, porque todos los errores se aprenden ustedes, también hay que tomar eso en cuenta. Muchas cosas que hacemos mal es porque alguien las aprendió mal y ese alguien las aprendió mal de otra persona. Y no, atentos, hay que tener criterio. Uno de los errores más comunes es creer que la entrevista clínica es la misma que la entrevista policial. Y llegamos con nuestro paciente y le preguntamos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿En dónde nació? ¿A qué hora nació? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá?
Y aquello se ve como muy cuadrado, ¿verdad? Muy sistemático, muy confrontativo. Entonces, no hay rapport. La persona les respondió, pero un poco intimidado. No sabemos si les dijo la verdad realmente. Atentos. Y la historia clínica es el registro organizado de la información. Nosotros podemos tener muchas formas de obtener información del paciente, pero la historia se refiere a cómo yo lo organizo. Si es de forma cronológica, ante los sucesos que más lo impactaron, o su historia de vida desde que nació hasta el día de hoy, qué ha pasado, si yo creo que hay algo que lo ha influenciado. Ahí hay que estar atentos. En la historia clínica no tiene que llevar nuestra interpretación, tiene que llevar nuestra observación. El paciente, por eso son hechos, ¿verdad? El paciente al momento de hablar de la mamá, se observa que empieza a llorar. El tema de la mamá, hablar de la mamá genera rasgos de ansiedad. Porque mueve las piernas, porque se come el pelo, porque truena los dedos, porque mueve mucho las manos, porque se le corta la voz. Son los hechos. Entonces, ¿qué es? La entrevista, una interacción. La historia, el documento, ¿verdad? El informe donde yo coloco lo que obtuve en la entrevista. El objetivo de la entrevista es explorar, comprender y obtener información. Y el objetivo de la historia, registrar, plasmar en papel lo relevante. Si el paciente les dice, es que mire, yo me baño en las noches porque me cuesta mucho levantarme en las mañanas. Dependiendo de la historia, ustedes sabrán si lo colocan o no lo colocan. Hay cosas que no son relevantes y hay cosas que sí, pero depende mucho del paciente. ¿Cómo se obtiene? Mediante preguntas, observación y conversación. Es conversar, es platicar. Ay, cuéntame cómo te has sentido el día de hoy. Ay, pues fíjese que estoy cansado del trabajo. Ay, ¿de qué trabajas? Hacerlo muy ameno, créanme, es como echarse un chismecito, ¿verdad? Claro, ustedes desde sin sobrepasar los límites, pero desde una parte muy humana y sin intimidar. Siempre van a tener su guía. No es que yo me inventé la pregunta en ese momento. Ay, es que ese chisme se puso bueno, cuénteme de su ex. No, ¿verdad? Tampoco. Tratamos de indagar, sí, pero lo que sea relevante. Y más adelante van a ir saliendo más cosas. No es solo en una entrevista. Sigamos. La historia clínica se construye a partir de la entrevista, antecedentes, evaluaciones y otros datos. La entrevista clínica, ¿es dinámica? Sí. Yo te doy, tú me das. Te pregunto. Algunos psicólogos cometen un pequeño error que tal vez puede llegar a vulnerarnos como profesionales cuando empezamos a proyectarnos, ¿verdad? Y hacer esta contrarreferencia. Sí han aprendido esos términos, ¿verdad? Sí, excelente. Bueno, solo Luis me dijo que sí, yo espero que los demás también, y si no, me avisan y los vemos en una clase. Entonces, proyectar es que yo me identifique con lo que está diciendo el paciente y que me empiece a identificar tanto que le cuente yo también mi experiencia. Es que fíjese que mi mamá me pegaba cuando yo estaba chiquito. Ay, a mí también me pegaba. ¿Cómo le pegaba a usted? A mí con la chancla y era que me sacaba a la calle y sin comer y descalzo. Ay, a mí mi mamá me mandaba con mi abuelita. Y empezamos con esta situación de comparar. Ahí ya estamos perdiendo nuestro rol como psicólogos. Estamos perdiendo nuestra objetividad. Si nos ponemos a comparar nuestra propia vida con la del paciente o a vulnerarnos contándole nuestra historia, puedes tomar ciertos rasgos pequeños que te sirvan como ejemplo, pero no a contarle toda la historia de tu vida. A veces las entrevistas se convierten en, mejor yo me desahogo como psicóloga, ¿verdad? Y usted escúcheme que es mi paciente. Hay que tener cuidado. En la historia clínica es un registro acumulativo que puede actualizarse, ¿verdad? Pero ahí en la historia clínica ustedes ya no necesitan que su paciente esté frente a ustedes. Espérenme, voy a actualizar esta información. No, ¿verdad?
La entrevista clínica incluye respuestas, preguntas, observación de conducta, comunicación verbal y no verbal. ¿Se recuerdan que lo vimos? Sí. Y la historia clínica, datos, motivo de consulta, antecedentes, historia del problema, evaluación, diagnóstica. Ambos son cuestiones que el profesional maneja. El paciente, no quiero decir la palabra utilizar, pero sí nos proporciona todo lo que necesitamos para ordenar su historia clínica. Con una buena historia clínica que ustedes tengan, con una buena entrevista que ustedes hagan, ya llevan la mitad del camino avanzado. Va a ser muchísimo más fácil diagnosticar y va a ser aún mucho más fácil buscar un tratamiento. Sigamos, por ejemplo, en la entrevista, ¿desde cuándo te sientes así? Ahí estamos preguntando tiempo, emoción e inclusive podría decirnos el impacto que le genera. ¿Desde cuándo desde cuándo se siente triste? Nos va a decir hace 3 meses. ¡Ping! ¿Qué lo hace sentirse triste? Es que hace 3 meses se murió mi perrito. Y cuando está triste, ¿cómo reacciona usted? Pues no quiero que nadie me hable, lloro mucho, he dejado de comer. Una buena entrevista, van a ver que es muchísimo, muchísimo mejor que pasar, porque eso me dijo una paciente, una alumna. Fíjese que yo, la verdad es que mejor le pasé la entrevista y que la llenara. Los pacientes, claro que les van a decir, bueno, ¿verdad? Yo la lleno, pero el profesional ahí es usted, no caigan en esos errores. Los profesionales somos los que hacemos la entrevista, sino que llega el paciente. Para eso mejor se la mandamos por internet y que la resuelva. Ahí llega la siguiente sesión por su diagnóstico. No, ¿verdad? Sabemos que no tomamos solo únicamente eso. Cuando el paciente les dice, es que en mi casa me quitan todo mi salario, hay una reacción, hay una emoción, vemos a sus ojos, vemos su actuar, si se están tocando las manos, si le generó molestia, a diferencia que lo escriba, ¿verdad? Porque ahí se va a desahogar, pero no nos va a dar más contenido. ¿Qué más? Ejemplo, en la historia clínica, paciente refiere tristeza persistente desde hace aproximadamente 3 meses. ¿Se dan cuenta? Recuérdense que si hay dudas, me avisan. Una explicación sencilla. La entrevista clínica es el proceso de preguntar, escuchar y observar. Y la historia, el documento donde se registra y organiza lo que se obtuvo. Un ejemplo práctico. En la entrevista clínica, entrevistador, cuénteme qué ocurrió antes de comenzar a sentirse así. El paciente responde. El psicólogo hace preguntas, observa su comportamiento y responde y profundiza. Por eso les digo que pasarle la entrevista para que el paciente la resuelva no está bien. Posteriormente, esa información se registra de manera profesional y estructurada. Motivo de consulta, antecedentes, síntomas, evolución. Básicamente, construir nuestro informe, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de informe, pero la historia clínica es un informe específico de todo lo que ustedes como profesionales obtuvieron. Una analogía fácil. La entrevista clínica es una conversación de investigación. La historia clínica es como el expediente que queda después de esa investigación. Importante, no son sinónimos. Una entrevista puede formar parte de la elaboración de una historia clínica, pero la historia clínica contiene mucha más información que solo una entrevista. La entrevista es la base, la historia clínica ya lleva sus interpretaciones, ya lleva lo que ustedes obtuvieron. A ver, y hago una observación. En la historia clínica, ustedes van a tener un espacio para colocar los hechos y un espacio donde sí van a interpretar, por si se confundió lo que yo dije al inicio. La historia clínica lleva hechos, pero aparte es lo que ustedes perciben del paciente, lo que han logrado analizar. Somos científicos, por eso hay que tener cuidado. Nuestros pacientes no son experimentos, pero básicamente los estudiamos. Quiero apurarme. Veamos esto. Descripción. ¿Qué observó o qué se refiere o qué refiere la persona, verdad?
El paciente refiere sentirse triste desde hace 3 meses. Esa es una descripción. La interpretación es lo que ustedes analizan. ¿Qué podría significar? Debido al fallecimiento de su madre, se considera que esta tristeza proviene de un duelo que todavía se encuentra procesando, lo cual genera emociones de tristeza y malestar. Además de presentar signos como insomnio, pérdida de peso, bajo interés por convivir con otras personas. Diagnóstico, cuando cumple los criterios para un trastorno determinado. De estas 3 cosas, ¿cuál es la que obtenemos en el DCM-4? 5, TR. El diagnóstico. Diagnóstico, efectivamente. El diagnóstico, ahí van a tener los criterios, pero va a ir respaldado por lo que ustedes observaron, por lo que ustedes describieron y por lo que pudieron interpretar. ¿Qué hora es? Que después... Ok, perfecto, todavía tenemos unos minutitos. A ver, quiero que hagamos aquí un ejercicio y ustedes me van a ir diciendo. Yo les voy a decir una frase y ustedes me van a decir si es descripción, interpretación o diagnóstico. Aquí sí necesito que abran sus micrófonos porque no voy a estar viendo el chat. O puede que sí lo pueda ver, espérenme. Ay, sí lo puedo ver. A ver, sí puedo ver el chat. Escríbanme en el chat. Así no se hace un gran alboroto cuando abran sus micrófonos. Número 1, evita mirar al entrevistador. Evita mirar al entrevistador. Eso es descripción, interpretación o diagnóstico. Rápido, 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 rápido. ¿Nadie? Bien, Jonathan. Muy bien, Jonathan. Descripción, excelente. Ahí por escribir rápido, Lucía nos escribió decripicón. Excelente, descripción. Muy bien, gracias, Lucía. Muy bien, Jonathan. Siguiente, tiene inseguridad. Descripción, interpretación o diagnóstico. A ver, unos dicen descripción, otros dicen interpretación. Me encanta, debatamos. Tiene inseguridad. Tienen que tener mucho cuidado ustedes. Es descripción si el paciente dice, me siento inseguro. El paciente manifestó sentirse inseguro. Interpretación es cuando él dijo, fíjese que me da mucho miedo salir a la calle. Como profesional yo digo, tiene inseguridad. Aquí como está redactado dice, tiene inseguridad, es una interpretación. Muy bien a los que escribieron interpretación. Hay que estar atentos. Miren, una cosita y se nos puede pasar. ¿Quién fue la primera en decir interpretación? Creo que Anelisa. Muy bien, Anelisa. Sigamos. Tiene ansiedad social. ¿Descripción o interpretación? Ya hicimos el primer ejemplo. Ahorita tiene que ir más rápido. Espérenme, ustedes están escribiendo y yo ando leyendo todavía las primeras respuestas. Disculpen. Ok, interpretación, efectivamente. ¿Habla en voz baja? ¿Qué es? ¿Descripción o interpretación? Descripción, lo estamos observando. Eso no lo puedo interpretar, ¿verdad? Habla en voz baja, es un hecho. Yo lo vi, lo escuché, bueno, casi no lo escuché porque habla en voz baja, pero lo estoy observando. ¿Tiene baja autoestima? Interpretación. Gracias, Annelisa. ¿Tiene depresión? Interpretación. Muy bien, Vilma. ¿Refiere dificultad para dormir? ¿Refiere dificultad para dormir? Es interpretación. No. Es descripción, exactamente. El paciente te lo está diciendo. Ok. La interpretación sería que tú dijeras, refiere dificultad para dormir. Se considera que el paciente tiene el sistema nervioso alterado. O sea, te estoy dando un ejemplo X. Debido a que sufrió un evento traumático que desestabilizó su ciclo de sueño.
Es lo que tú estás entendiendo del por qué sucedió eso. ¿Está emocionalmente alterado? Interpretación. Muy bien, Luisa. Muy bien, Vilma. ¿Tiene insomnio? Excelente. Muy bien. Tiene insomnio. Él lo dijo, ¿verdad? O sea, ahí sí tenemos que tener muy claro qué es descripción, qué es interpretación y qué es el diagnóstico. El diagnóstico sería, bueno, le está diciendo, no me quiere ver a los ojos, tiene inseguridad, tiene ansiedad social, habla en voz baja, no tiene autoestima, tiene depresión, refiere dificultad para dormir, está emocionalmente alterado, tiene insomnio. Espérenme, ¿la de tiene depresión? No la dije, ¿verdad? ¿O sí? ¿O me la salté? Se la saltó, Me la licenciada. salté. Tiene depresión. ¿Quién está definiendo que él tiene una situación? El psicólogo. Ya lo estamos diagnosticando. Cumplió criterios, lo estamos diagnosticando. Y por ese mismo camino iría la de ansiedad social, ¿verdad? Porque estoy interpretando que todos sus síntomas tienen un diagnóstico. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí pasemos al ejercicio porque no nos va a dar tiempo. Qué molesto, ¿verdad? Qué molesto. Ya voy. Estamos en esta. ¿Cómo hacer una buena descripción clínica? Esta es la fórmula. ¿Qué, cómo, cuándo, cuánto, contexto y consecuencias? Esa es la descripción clínica. Ejemplo de una mala descripción y lo que les decía, no podemos etiquetar ni estigmatizar a una persona. El paciente está deprimido. Esa es una mala descripción, ¿verdad? Una mejor descripción y más profesional, aunque nos cueste un poco más, pero hay que hacerla. La persona refiere tristeza persistente durante aproximadamente 3 semanas, disminución del interés por actividades que anteriormente disfrutaba y dificultades para mantener sus actividades académicas. ¿Qué dice la segunda descripción? Proporciona información observable y verificable. Muy bien. Y tengo 2 ejercicios. Me gustaría que le tomaran captura de pantalla o se los compartimos ahí al WhatsApp. Es un ejercicio donde vamos a resolver estas preguntas: qué información objetiva tenemos, cómo describimos las manifestaciones de María, qué hipótesis podríamos plantearnos, qué diagnóstico. ¿Podemos diagnosticarla únicamente con esta información? Ustedes me dirán. Ese es un ejercicio que vamos a subir igual a nuestro Classroom. Y ahora quiero, por favor, les voy a dar los minutitos, unos minutitos antes para que ustedes puedan ir a tomar café y al baño. Ah, espérenme, no se puede compartir, dice, no sé por qué. Espérenme. ¿Por qué no se puede compartir? Ahora sí, ¿lo estamos viendo, el Classroom? Sí, ¿verdad? Bien, en el Classroom, si mal no recuerdo, la otra semana tenemos nuestro primer parcial de la unidad. Entonces, acá ustedes ya tienen varios documentos donde, por favor, ya deberían de estar leyendo, ¿verdad? Tenemos la tarea de los modelos psicopatológicos que los vimos en clase y ustedes vieron el trabajo de Anelisa, creo yo. Tienen el libro que estamos usando de referencia. La tarea que quedó la vez pasada de síntomas, que varios ya lo entregaron, ¿verdad? Solo Marjorie Lux y Yajaira Ortiz no lo entregaron. Yo recuerdo que le dijimos a Marjorie que lo hiciera. Muy bien. Tenemos el DCM, que ese todavía no lo hemos usado, ya les vamos a explicar cómo se usa. Y también acá van a encontrar una hoja de trabajo sobre normalidad, anormalidad y criterios para identificar una psicopatología, ¿verdad? Es un pequeño ejercicio, no se vayan a asustar, está bien bonito, está bien sencillo. Es un cuestionario que tienen que resolver aquí
y que me parece que dentro de las instrucciones está el enlace para resolverlo. Ese es para entregarlo hoy. Les voy a mover la fecha para que lo entreguemos mañana, porque la idea era que lo hiciéramos en la clase, pero ya ven que no nos alcanza mucho el tiempo. Lo vamos a mover para mañana para que les dé tiempo, o bien ya sea para el miércoles, para el jueves. Bien. Mejor para el jueves, licenciada. Para el jueves, ¿verdad? Jueves o viernes, ahí lo voy a modificar. Lo voy a modificar de una vez, así no, ni ustedes ni yo peleamos. Bien, mis estimados, les pido por favor que se pongan a estudiar. El examen es la otra semana. Les recuerdo de una vez, para el viernes lo vamos a dejar, así ni ustedes ni yo. Las dos sería, ¿verdad? Las dos tareas, sí. Sí. Les voy a dejar el espacio también para que puedan subir el cuadrito que estaba en la presentación, el ejercicio de María para que lo resuelvan. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido una clase que les haya agradado. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿No? No. Bien, rápidamente, anótenme sus datos en el chat para tomar la asistencia. Eso sería todo. Luis, vamos. No, perdón, es que estaba buscando el chat sin querer levanté la mano. Ok, no hay pena. Entonces escriban sus datos en el chat de acá para la asistencia. Cualquier duda, saben que estoy a la orden. Escríbanme. Estudien. Incluye los temas que hemos visto hasta el día de hoy. El examen incluye los temas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Licenciada, ¿el ejercicio de María es para el jueves también? Para el viernes se los dejé. Sí, para el viernes. Los dos ejercicios. Ahorita les voy a crear el espacio para que lo puedan subir. Así me da chance a mí también de calificarlo. Bien, entonces eso sería todo, estimados estudiantes. Vayan al baño, váyanse por otro su cafecito, estírense. Gracias por su tiempo, espero que todo vaya muy bien. Y ya saben, si pasa alguna situación, escríbanme. Gracias, Alita. Pasen buena noche, que descansen. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.